estar acá. Bueno, es un placer para nosotros estar acá el día de hoy. Tenemos ya 1 de julio y vamos a iniciar nuestro programa Luz para la Humanidad, que se transmite a través de Radio Gnosis Colombia, a través de radio.gnosiscolombia.org. Ahí la pueden ustedes observar a través de nuestra página web y también la pueden escuchar a través de la emisora. En este momento, pues estamos haciendo unos programas iniciales donde se está transmitiendo el audio y también pueden ustedes ver el video. En Luz para la Humanidad hoy tenemos un programa con un tema muy importante y con un invitado muy especial. Se trata de César Vera. Bienvenido, César, a Luz para la Humanidad, a Radio Gnosis Colombia. Te saluda la audiencia de este país y de muchas otras partes del mundo donde nos escuchan y nos ven de ahora en adelante a través de estos en vivos que se van a transmitir también por la página de la emisora. Bienvenido, César, ¿cómo has estado? Muy buenos días, agradezco a este medio radial y obviamente pues darle un cordial saludo a usted, Luz Edith, que conduce este programa maravilloso, y también a la audiencia que nos escucha y nos ve a través de la página web en esta mañana, hoy 1 de julio. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Radio Gnosis Colombia, hoy para hablar sobre un tema que, bueno, hemos escuchado, quizás recuerdo mis primeras veces cuando escuché la palabra gnosis. Realmente cuando uno escucha de lo que habla la gnosis, pues es un poco alejado a lo que uno imaginó cuando la escuchó por primera vez. Gnosis es una palabra muy singular, muy particular, es de verdad única y muy interesante conocer el día de hoy de qué se trata, y esa es la idea de profundizar un poco de qué se trata Gnosis, y no solo eso, sino de ver la relación con el autoconocimiento. Entonces, César, cuéntanos, con tu experiencia como instructor nacional, que has entregado tantas conferencias alrededor de esta hermosa palabra que es la Gnosis, que es nuestra doctrina aquí en la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Beor. ¿De qué se trata Gnosis? ¿Qué podemos conocer sobre ella inicialmente para los que de pronto nos están escuchando por primera vez y para recordarnos a los que de pronto ya hemos tenido la oportunidad? Bien, la palabra gnosis es una palabra de origen griego que quiere decir o significa conocimiento. El conocimiento de la gnosis o la gnosis en sí es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservado a una élite. La gnosis es una filosofía perennis et universalis, perenne y universal. Este conocimiento trascendental en la antigua Grecia se le denominó como gnosis o noosis, como se pronuncia en griego, pues realmente es una sabiduría milenaria que es inherente al hombre mismo desde su propia creación, y ella se ha venido expresando a través de las diferentes culturas y civilizaciones, por ejemplo, a nivel de la cultura egipcia, maya, azteca, y en todas partes del mundo donde ha brillado la antorcha de la sabiduría universal, ahí ha estado presente este conocimiento trascendental. La gnosis, como conocimiento iluminado, conlleva al ser humano a hacer un viaje trascendental hacia las profundidades de sí mismo. El hombre es un misterio que debe descubrirse, pero que obviamente para descubrirse ese misterio necesitamos conocer las fórmulas, los procedimientos, las técnicas para poder nosotros encontrar respuesta a esa pregunta o a esos interrogantes tan extraordinarios como lo es quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Si nosotros hacemos alusión al sagrado templo de Delfos, allá en Grecia, en su frontispicio, aquella máxima de aquellos iniciados en este templo que a la letra dice Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Indiscutiblemente en los colegios iniciáticos de antaño, pues siempre se le hacía alusión al ser humano a entender de dónde viene y para dónde va.
quiénes somos realmente nosotros, cuál es la razón de la existencia. El gran sabio Samael Aun Weor, filósofo, antropólogo y maestro del antiguo Egipto, maestro de misterios mayores y gran iluminado de este siglo, entregó a la humanidad y develó a la humanidad una cantidad de conocimientos y de misterios para nosotros poder entender en sí cuál es la función y cuál es la misión de la Gnosis en esta época. Sin duda alguna, los seres humanos han perdido la razón de su existencia. El vacío que tiene la humanidad obviamente le ha conllevado a tratar de llenarlo a través del dinero, a través de los placeres, a través de una cantidad de aspectos en la mente, en la psiquis, en el comportamiento, que indiscutiblemente una persona llenándose de todos estos aspectos, pues aunque lo tenga todo materialmente hablando, no sería feliz. La causa misma de la felicidad radica en el ser, en ese principio espiritual que se halla dentro de todo ser humano. La causa misma de una felicidad auténtica y verdadera se halla ubicada dentro de uno mismo. Por eso es que si nosotros buscamos la felicidad fuera de sí mismos, entonces la persona no sería feliz. La gnosis le enseña a la persona el camino, le entrega las técnicas, las prácticas especiales para que una persona pueda realmente conocerse a sí mismo. El conocimiento más elevado que existe es el autoconocimiento. Cuando nosotros empezamos a conocernos a sí mismos, podemos entender los diferentes procesos de la vida, de la enfermedad, de la salud. Podemos entender el por qué nací en esta familia, por qué tengo estas condiciones de vida, por qué soy de tal o cual manera y por qué reacciono de tal o cual forma. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo estos aspectos, cuando vamos profundizando en la razón misma de nuestra propia existencia, entonces la persona tiene la posibilidad de poder, dijéramos, tener un acercamiento a ese principio universal, a ese principio que mora dentro de todo ser humano, que se llama la conciencia, la esencia o conciencia, lo real dentro de nosotros mismos, lo innato. Es necesario entender que el gran filósofo griego Sócrates enseñaba a sus discípulos allá en Grecia a través de un sistema llamado la mayéutica. Sócrates le hacía una pregunta misteriosa a sus discípulos, para la cual la mente no tenía respuesta. Entonces el discípulo no le quedaba más remedio que internarse dentro de su mundo interior para que sea la conciencia quien le dé la respuesta de lo que ese maestro estaba tratando de enseñar. Obviamente los seres humanos, cuando han querido resolver su vida a través de los procesos intelectuales, entonces pues se han complicado o nos hemos complicado la existencia. Por eso es que el conocimiento de la gnosis no es un conocimiento que se perciba a través de la cantidad de información que uno tenga en su cerebro o en su mente, sino que es un conocimiento que se percibe y se capta de manera intuitiva. Solamente a través del corazón, solamente a través de la intuición, es que nosotros podremos ir accesando a ese conocimiento universal que desde la antigua Grecia se le llamó con el nombre de gnosis, pero que ha existido desde siempre. Bueno, César, muy interesante de verdad todo respecto a la palabra gnosis y nos surgen pues más inquietudes alrededor de todo lo que nos has contado hasta el momento. Hay una cosa que es muy cierta que dice César y es que de pronto, y eso también hasta lo escucha uno a veces como en frases de psicología que hay por ahí, pero sí tiene mucha profundidad y es que generalmente andamos buscando la felicidad fuera de nosotros, en otro lado, ¿no? En cosas, no sé, en reconocimientos, en el dinero, en los placeres, en las comodidades, pero en realidad decía César hace un momento, la felicidad y lo importante está dentro de nosotros mismos, y a eso hace alusión la gnosis. Interesante de pronto, César, que nos puedas profundizar un poquito más acerca de cómo así que dentro, entonces, ¿cómo hace una persona para adentrarse
¿Cuáles serían como las formas, las herramientas para poder conocerse a sí misma? Y lo otro que también surgía al momento es que la no viene desde mucho antes. Entonces, exactamente desde cuándo, si se conoce, porque entiendo, según lo que tú nos dices, pues que es casi que desde el inicio. Entonces, ¿cuál sería ese inicio? De pronto para los curiosos e investigadores que están acá escuchándonos y viéndonos. Bien, cuando nosotros hacemos referencia a que la gnosis viene con el hombre mismo, estamos haciendo referencia desde la misma creación. La gnosis ha existido siempre, es eterna. La gnosis es una filosofía perennis et universalis. Ella se ha expresado a través de las diferentes civilizaciones, pero ella existe desde la misma creación del hombre. La gnosis es la divinidad, es la expresión de esa divinidad universal que debemos reconocer dentro de nosotros mismos. Es decir, en otras palabras, el ser humano posee la gnosis dentro de sí mismo, pero necesita evocarla y desarrollarla. Obviamente, la razón misma para responder la segunda pregunta de la felicidad se halla depositada en aquellos principios que están en el interior de un ser humano, pero que necesitamos aprender a conocer y a desarrollar dentro de sí mismos. Normalmente los seres humanos vivimos hechizados en un mundo ilusorio, en un mundo donde obviamente a través de los sistemas la persona va en el corre-corre de la vida, entonces la vida humana se ha tornado tremendamente mecánica. Uno se levanta en la mañana, se asea, desayuna, se va a trabajar, regresa del duro trabajo a la casa, come, mira televisión, vuelve y se acuesta a dormir, y la persona pues hace algunas cosas diferentes a esa rutina y ya, ahí se nos va toda la existencia. La existencia humana se nos va únicamente en meros razonamientos de tipo intelectivo, es decir, preocupaciones, conceptos, ideas, programas que se generan en nuestro mundo mental. Sin embargo, más allá de esos razonamientos, más allá de la mecánica de la existencia, más allá de todos aquellos, dijéramos, conocimientos intelectuales, preocupaciones y conceptos, más allá de todo aquello, se halla algo que se llama la conciencia o la esencia. La conciencia o esencia es lo real dentro de nosotros mismos. La esencia o conciencia es aquella chispa de alma que posee un ser humano en su mundo interior. Es lo real. Es aquello que nos permite comprender la existencia como lo que ella es, una escuela para aprender. Normalmente los seres humanos viven identificados con su vida y así como nacen, mueren. Entonces dice el gran sabio Samael Aumbeor que normalmente los seres humanos desconocen dónde estuvieron antes de nacer y dónde estarán después de la muerte. Las gentes no conocen la razón de su existencia. Y es que la razón de la existencia y la respuesta a estos interrogantes no podríamos hallarla en una respuesta de tipo intelectual o mental, o que la estudiemos en algún libro, o que alguien nos la diga. Es algo que nosotros debemos hallarlo por sí mismo. ¿Cuál es el procedimiento para nosotros accesar a ese mundo interior? Uno de los primeros pasos fundamentales es aprender a no pensar, aprender a ubicarnos en el corazón, aprender a sentir con el corazón. En la gnosis se entrega una técnica de investigación científica maravillosa que se llama la meditación interior profunda. No debemos nosotros confundir la meditación que plantea el gnosticismo universal con aquella meditación superficial que nos muestra el mundo, que meditación para el estrés, que meditación para adelgazar, que meditación... no, la meditación que enseña la gnosis es una ciencia extremadamente profunda y maravillosa, donde la persona puede lograr anular el proceso del pensamiento.
solamente en ausencia de la mente, solamente en ausencia de toda esa cantidad de conceptos y batallar de opuestos que se suceden en el intelecto del ser humano, en su propia mente, solamente en ausencia de todo aquello, podemos nosotros tener contacto con lo real, podemos nosotros conectar con el corazón, podemos nosotros recibir información de los mundos internos, de las diferentes dimensiones superiores de la naturaleza, para poder nosotros comprender la razón misma de la vida. Entonces, la gnosis le enseña a una persona a desarrollar el corazón, no a desarrollar la mente, porque ya de por sí la tenemos muy robusta y desarrollada, y ahí está la base de los problemas en el ser humano también. Bueno, todo este tema del conocimiento que nos entrega la gnosis y lo que nos interesa, ¿qué relación tiene la parte espiritual o divina tiene lo que tenemos cada uno de los seres humanos dentro de sí? Que de pronto hay unos que de pronto no lo ponen, no, seres humanos tenemos esa chispita, esa parte de lo espiritual, de lo religioso, pero también del autoconocimiento, esas relaciones allí que se pudieran tejer, todas las palabras y nos de esta manera lo divinal, de lo religioso, de acto. Te dejé escuchar, Lucedit. Ahí me escuchas mejor. Hola, ahí me ahora escuchas. Sí te escucho. Sí, ahora sí te escucho. Vale. Bueno, es que estamos haciendo la transmisión en vivo, la emisora, y a las personas que nos están escuchando vivo y en vivo por radio.gnosis colombia.org y se van a la sección de podcasts. Entonces, mi señal está un poco difícil, pero esperamos pues ver si nos escuchan. Hola, allí volvimos, ¿ves? Creo que sí, volvimos, listo, ahí estamos nuevamente. Bueno, voy a retomar nuevamente la pregunta que le había hecho a César respecto a la relación de la gnosis, de lo que él nos estaba hablando, con el tema de lo divinal, de lo espiritual, de ese autoconocimiento. No sé cuál es la relación entre esas tres cosas, si se quiere lo religioso, para de pronto poder explicarlo o entenderlo de la manera como lo entiende la gnosis. Entonces, César, adelante antes de que me corte otra vez. Sí, ahora sí te escuché muy bien. Okay. Si nosotros miramos, todas las culturas y civilizaciones han hecho alusión a las supradimensiones de la naturaleza. Por ejemplo, los egipcios hablaban de el jardín de los juncos, o aquellas supradimensiones o dimensiones superiores donde reinaba o reina la felicidad. Si nosotros miramos, por ejemplo, la poderosa civilización maya en Centroamérica, pues vamos a encontrar también alusión a esos cielos o aquellas supradimensiones. Si lo miramos ya desde un punto de vista ya un poquito más cerca aquí a nivel de lo que es el cristianismo, pues vamos a encontrar que se nos habla de aquellas supradimensiones como cielos donde residen los ángeles, arcángeles, tronos, serafines, querubines, potestades, etcétera. Obviamente, estas supradimensiones de la naturaleza constituyen, pues,
aquellos cielos de las diferentes culturas y civilizaciones. Obviamente el conocimiento de la gnosis se sustenta en lo divino, porque ella se sustenta en la religiosidad auténtica, sustentada en los tres principios que dieron origen a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. Estamos haciendo referencia al Padre, al Hijo y al Sacratísimo Espíritu Santo. Estas tres fuerzas primarias de la creación y del cosmos son la gnosis misma. Obviamente, el conocimiento universal al que hacemos referencia está sintetizado en estas tres fuerzas primarias que son el origen de todo en la creación entera. La gnosis le enseña a un ser humano a aprender a no ver la divinidad en una persona o en otra persona o en los demás, sino a ver la perfección y a reconocer la divinidad que hay en uno mismo. Es necesario entender de que cuando una persona, por ejemplo, estudia a profundidad la gnosis, entiende que el drama expresado por el venerable maestro Yeshua Ben Pandirá, Jesús el Cristo, el iniciado solar más exaltado del cosmos, es el drama que se debe vivir dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Quiere decir que nosotros podemos llegar a alcanzar lo que llamaron los hindúes o lo que llamaron los chinos o lo que llamaron en las diferentes culturas y civilizaciones la iluminación, la sabiduría. Cuando un hombre o una mujer encarna las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, se hace iluminado, se hace sabio, por ende Dios se expresa a través de él o a través de ella. Entonces, la gnosis en sí es la sabiduría misma, es el conocimiento mismo de la divinidad, de lo divino. Cuando una persona se prepara a través de la gnosis, a través de una gnosis práctica, a través del autoconocimiento, lo que busca es eliminar aquellos factores negativos, tenebrosos, que se hallan en el interior de un ser humano y que nos han divorciado de la divinidad interior. Por eso la vida de los seres humanos se ha hecho un problema, porque nos hemos divorciado de la divinidad. Hay personas que tienen la idea o la concepción de que estar integrados con la divinidad es rezar todos los días, es acordarse de Dios todos los días, o quizá leer un párrafo de la Biblia, etcétera. Pero realmente nos hallamos divorciados de la divinidad porque en nuestro mundo interior existen unos elementos psicológicos que no nos hemos dado a la tarea de estudiar, de entender, de comprender, como lo son la ira, la lujuria, la codicia, la envidia, el orgullo, los miedos que se hallan en el interior de todo ser humano. Toda persona con estos aspectos psicológicos indiscutiblemente perdió la semejanza con el Creador. Estos aspectos psicológicos tenebrosos es lo que los antiguos de la Edad Media llamaron el diablo. Las gentes consideran que el diablo es una persona quizá o alguien que susurra al oído del ser humano y le incita a caer en el error. Sin embargo, cuando estudiamos la ira no la sentimos afuera, sino dentro de nosotros mismos. Cuando una persona se halla en un estado de lujuria, la lujuria no se halla afuera de él susurrándole cosas, sino se halla y se siente dentro de uno mismo. En otras palabras, como dijeran acertadamente los alquimistas medievales, el diablo es un libro de muchos tomos que hay que estudiar, pero se halla dentro de uno mismo. Cuando una persona elimina dentro de su mundo interior esa naturaleza tenebrosa, negativa, entonces puede tener acceso a lo real, o sea, puede llegar a crear o a formar dentro de sí mismo esa divinidad interior. Bueno, pues interesante esto que nos está diciendo hoy César, para los que nos están escuchando a través de nuestra a través de nuestra página web en radio.gnosiscolombia.org. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla, enviarla en este momento al 314-337-4229, que es nuestro WhatsApp,
y nuestro invitado César Vera, instructor misionero nacional, estará atento para responder cualquier inquietud que tengan al respecto de lo que él nos está comentando el día de hoy. Estamos hablando sobre gnosis y autoconocimiento. Ya hemos avanzado en el tema de la palabra gnosis, de dónde proviene y qué significa ya en lo profundo, cuál es la relación también, nos ha acabado de decir César, con esa parte divinal, con esa parte de avance que tiene que aspirar, bueno, toda persona que conscientemente quiera mejorar y quiera avanzar en una vida espiritual. Interesantísimo, César, contarle a la gente, a nuestros oyentes en Colombia, en diferentes partes del mundo, que nos escuchan, que nos ven y que de pronto van a poder ver el podcast que va a quedar ahí en la página radio.gnosiscolombia.org para que si tienen y les surgen inquietudes, pues las también escribir en comentarios en la página, porque la idea es continuar dialogando alrededor de todos estos temas con el fin de que vamos a avanzar, inquietudes que nos vayan surgiendo al respecto de la gnosis. Las personas que apenas están escuchando por primera vez este programa o este tema y están interesados o interesadas en participar, en profundizar, pueden también consultar en www.gnosiscolombia.org y ahí encontrarán una parte de contactos, también encontrarán direcciones cerca a su lugar de vivienda donde pueden recibir más conferencias, pueden realizar un curso sobre el tema de la gnosis y todas las herramientas que nos presenta para superar lo que estaba diciendo César ahora, que es mirarnos dentro de nosotros mismos y superar ese tipo de cosas que las tenemos dentro y que hasta que no las superemos, pues no vamos a poder hablar de una verdadera religiosidad, no basta con leer ¿cómo se llama? Un pedacito de la Biblia, un salmo, un proverbio o esto, sino que hay que también hacerlo, vivirlo, ¿no? En sí mismo. Bueno, César, avanzando en este tema, autoconocimiento, cuéntanos un poco acerca de ello, ¿por qué la palabra autoconocimiento? Ahí hay una palabra es conformada, ¿no? Una palabra compuesta que se llama autoconocimiento, ¿a qué hace referencia y cuál es la relación con la gnosis? El ser humano en sí mismo es un misterio. Si nosotros rememoramos el sagrado templo de Delfos, pues había una frase que decía: oh tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, si no hallas las excelencias en tu propia casa, ¿cómo pretendes hallar otras excelencias? Es necesario entender que el hombre en sí mismo es un misterio. Nosotros somos un misterio que debemos descubrir, autodescubrir. Cuando se habla de auto, se habla de uno mismo. Nosotros necesitamos estudiar nuestra propia existencia. Necesitamos entender el resorte secreto de la acción en nuestra vida, porque realmente la vida que tiene todo ser humano es el resultado de unos elementos psicológicos inhumanos que se hallan dentro de uno mismo y que son la causa del fracaso en la persona. Todos los seres humanos quisieran, como dijimos anteriormente, quisieran alcanzar la felicidad. Todos los seres humanos quisieran tener una vida agradable, tener una excelente vida donde uno lograra lo que se propone. Sin embargo, en el interior del ser humano existen aquellas creaciones tenebrosas que en el antiguo Egipto llamaron los demonios rojos de Set, que a nivel del hinduismo llamaron el Papapurusha, que a nivel del catolicismo llamaron los 7 pecados capitales, y que obviamente a nivel de las escuelas herméticas o esotéricas se denominó el enemigo secreto. El ser humano en su interior posee un enemigo secreto que es la causa misma por la cual nosotros sufrimos, por la cual nosotros lloramos, por la cual nosotros hemos cometido errores muy graves en nuestra existencia y por la cual no tenemos la vida que uno quisiera en el fondo tener. Entonces, el autoconocimiento o conocimiento de sí mismo lo que hace es que nosotros podamos hacer un viaje hacia nuestro mundo interior para entender la causa de por qué pensamos de tal o cual manera, para entender las causas y las razones
por las cuales sentimos de tal o cual manera, para entender las causas y las razones por las cuales nosotros pues hemos tenido y tenemos la vida que tenemos. ¿Cuántas personas quisieran cambiar su existencia? ¿Cuántas personas quisieran cambiar el curso de su vida? ¿Cuántas personas quisieran poder realmente alcanzar la felicidad y dejar de sufrir? Los seres humanos sufren. Unos sufren porque tienen mucho dinero y entonces pasan toda su vida en pos de aquello. Otros sufren porque no tienen dinero, ni siquiera para comer, o porque no tienen un trabajo y pasan toda su vida sufriendo para alcanzar, dijéramos, un trabajo estable o para tener dinero, lo que la persona necesita. ¿Cuántos seres humanos se encuentran enfermos? Y no estamos hablando solamente de la enfermedad que está dando actualmente en la humanidad, sino de múltiples enfermedades. Les decimos a toda la radioaudiencia y a los que nos ven en el directo de la página de Gnosis Colombia, queremos decirles que realmente más del 90% de las enfermedades que padece el ser humano son de naturaleza psicosomática. Tienen su raíz en la mente, tienen su raíz en el pensamiento. El autoconocimiento nos enseña a aprender a vivir. El autoconocimiento nos enseña a regenerarnos, porque la gnosis en sí es una escuela de regeneración. El autoconocimiento nos enseña a desarrollar esas capacidades internas que posee todo ser humano y que podrían hacerle vivir una vida plena, que le podrían hacer vivir una vida diferente, una vida espiritual, una vida sabiamente vivida. Muy bien, César. Bueno, ahí está las posibilidades que hay para todos y todas quienes nos escuchan, quienes nos ven. Hay unas posibilidades, pero también surge otra pregunta, otra inquietud, César. ¿Cómo hace una persona para saber? Bueno, digamos que hay cosas que son como lógicas, es decir, si a mí me da rabia o si a una persona le da rabia, pues sabe que ahí este sentimiento, pero muchas veces justificar esa rabia, puede ser al sentir eso. Muchas veces hay cosas que pasan dentro de uno mismo. Y la pregunta para ti, César, nuestro invitado hoy aquí dándonos luz en Luz para la Humanidad, para todos nuestros oyentes, es cómo saber cuándo algo sí es, digamos, lo correcto, por llamarlo de alguna manera, y cuándo no es, cuándo es algo que pertenece a esa parte egoica o a esa parte defectuosa que todos tenemos. ¿Cómo hacer para estar tan seguro? Porque muchas veces la persona podría pensar que lo que está haciendo lo está haciendo justamente, con justicia, que lo está haciendo porque es así, porque es verdad, porque es real, porque eso fue lo que le enseñaron sus padres o eso fue lo que le enseñó el sistema educativo, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer para diferenciar cuándo sí y cuándo no? El gnosticismo universal enseña las técnicas especiales para nosotros poder autodescubrirnos. Lo primero que tenemos que hacer es autodescubrirnos. Hay una práctica muy extraordinaria que se llama observador y observado. Esta práctica la enseña el gnosticismo en un nivel básico pero fundamental, o sea, muy importante, denominado primera cámara o curso de autoconocimiento. Nosotros necesitamos conocernos a sí mismos, necesitamos entender que realmente cuando uno cree que está pensando, no es uno el que está pensando. Entonces, aquí surgen dos preguntas. ¿Quién piensa y quién soy yo realmente? Si una persona no sabe realmente quién es, difícilmente puede identificar quién piensa y quién actúa dentro de sí mismo. Yo le entiendo el planteamiento que hace Lucedit, porque miren ustedes, televidentes y radioyentes, lo siguiente: un padre golpea a sus hijos creyendo que al golpearlos con una razón muy justificada los está educando.
Un hombre, por ejemplo, puede llegar a maltratar a su esposa con el verbo, gritándole y andándole fuerte, porque él siente que así es como él está exigiéndole que ella haga las cosas que él quiere que ella haga. Una mujer, por ejemplo, al ver que su esposo llega tarde a la casa, podría formarle un pleito y un problema y podría creer y entender que es una razón justificada para expresar este tipo de ira. Sin embargo, nosotros debemos entender que para una persona poder tener objetividad en su comportamiento, para una persona poder entender quién es realmente, necesita comprender que nosotros no somos esos comportamientos, sino somos el alma. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es un conjunto de dones, poderes, virtudes, atributos, cualidades que se hallan dentro de un ser humano. El alma es esa naturaleza divina que se halla dentro de todo hombre y dentro de toda mujer. El alma es lo real. El alma no realiza esos procesos absurdos del pensamiento. El alma no siente ira, el alma no siente venganza, el alma no siente aquella perversidad en el comportamiento humano que muchas veces justificamos como algo bueno. Entonces, la práctica observador y observado es una práctica maravillosa que enseña la gnosis para nosotros ser conscientes de esos comportamientos, pero necesitamos entender cómo funciona esta técnica. Cuando a una persona, por ejemplo, la insultan y la ofenden, cuando alguien, por ejemplo, le lanzó un improperio o un vituperio a esa persona, le dijo malas palabras, nosotros debemos aprender a estar en posesión de ese principio llamado el alma y debemos ver en nuestro cuerpo físico, entendiendo que las reacciones y los pensamientos que se generan no somos nosotros, sino que son elementos inhumanos que inmediatamente se hacen manifiestos. Por eso es que si ustedes analizan aquel versículo o aquella narración extraordinaria de la Biblia donde se habla de los mercaderes del templo, lo primero que hace el Cristo o una de las primeras obras que hace el Cristo es expulsar los mercaderes del templo. Ese templo no es otra cosa que este cuerpo físico, nuestro mundo interior. ¿Quién es el Cristo? La expresión de esa alma o de esa esencia, expulsando de su mundo interior esas fuerzas negativas que son las que vienen dirigiendo la vida del ser humano. Entonces, cuando en vez de yo darle valor a las palabras que ha pronunciado el que me está insultando, como dijo un sabio por ahí, dijo, las palabras de un insultador, cuando nosotros no le damos valor, ellas quedan como un cheque sin fondos. Entonces nosotros debemos ver en nosotros mismos las reacciones que se generan con eso que nos han dicho o nos están diciendo. Necesitamos ver quién piensa en la mente, quién piensa. Entonces se nos manifiestan aspectos de venganza, de rabia, lo que se denomina el ego o aquellos aspectos tenebrosos genera en nosotros razones psicológicas para que haya una reacción física y esa reacción física viene a ser un golpe, devolver el insulto con otro insulto o una mirada fea o una amenaza. Pero entonces la persona también tiene una reacción, por ejemplo, en sus emociones. ¿Quién se siente bien cuando le insultan? Es obvio que uno se siente mal. Uno siente en el plexo solar o el asiento físico de sus emociones una cantidad de sensaciones de malestar. Pero también en la persona se gestan unos impulsos a los cuales en un primer paso fundamental debemos negarnos para poder estudiarlos. Por eso el venerable Maestro Jesús el Cristo decía, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese negarse a sí mismo es negarme a esa naturaleza inferior, a esa naturaleza de venganza, a esa naturaleza de odio, a esa naturaleza de ira o a esa naturaleza de lujuria, que lo que busca es que se perpetúe ese comportamiento
Y obviamente si nosotros no modificamos nuestro comportamiento y nuestra actitud frente a la vida, frente a lo que nos pasa, entonces nuestra existencia sencillamente se va a perder en esas reacciones. La persona va a llegar a la edad de 70, 60, 80 años y se va a dar cuenta que con su vida no hizo nada. Y hacer algo con su vida no es solamente sacar unos hijos adelante, tener su casa, su carro, de pronto un trabajo que le genere dinero para garantizarse una vejez. La sensación de hacer algo con la vida es hacer algo espiritual. ¿Qué cambios hice dentro de mí mismo? ¿Cuánto hice por los demás? Claro que sí, César. De verdad que todas esas cosas nos ponen a reflexionar muchísimo y creo que cada uno, cada una que pueda estar viendo el programa, escuchándolo, se podrá hacer todas esas preguntas con sus respectivas respuestas si las tiene o buscarlas, ¿por qué no? Porque pues esa es la idea y bueno, sentir un poco, aprender a sentir, de pronto a veces dicen, y bueno, de pronto creería que es cierto, que a las mujeres o a la parte femenina del mundo le queda más fácil ese sentir lo que es, lo que es, lo que es, lo que viene, digamos, Esa de una intuición. divinidad, del espíritu, lo que es, lo que debería ser o lo que es correcto. Más que de pronto si ya la persona dentro de sí siente que no está bien, pues entonces ahí ya tendría que ponerse a reflexionar y a meditar de lo que tú hablas también hace un rato para saber qué es lo que está pasando dentro de sí. César, la idea, no sé si tengas, bueno, de pronto alguna otra cosa más para aportar sobre el tema de, bueno, la gnosis, el autoconocimiento. Ya pues nos acercamos un poco a la parte final del programa, pero la idea con César y de una vez acá hacerle la invitación pública es que nos acompañe, que no nos abandone acá en Luz para la Humanidad, que nos siga acompañando y que vayamos avanzando en todos estos temas, porque acá hemos hablado como del abrebocas, de qué es gnosis y bueno, por qué esa importancia que sí quisiera preguntarle a César, por qué para una persona del común o una persona de este siglo XXI, que estamos viviendo tantas y tantas cosas, sería interesante o importante conocer la gnosis y trabajar con las herramientas que la gnosis le da para su vida. No sé qué podemos decirle a las personas de cuál sería esa importancia. No sé si me ¿Me escucha, escuchaste. Lucedit? Ya, ahora sí le escuché. Sí, Se cortó un sí. poco la comunicación. Ok, Bueno, no sé si bueno, escuchaste la pregunta, ¿sí? Sí, te quedó sí, clara. Bueno, sí la escuché. perfecto. Queremos Listo, gracias. decirles a todos los que nos escuchan y nos ven en este programa que realmente la humanidad en la cual nos encontramos actualmente está fracasada. Hoy en día en la humanidad existe bancarrota de todos los principios morales y éticos en el ser humano. Los sistemas que tiene la humanidad y que ha creado, sistema político, sistema religioso, sistema educativo, sistema económico, sistema de salud, etcétera, etcétera, han fracasado totalmente. Lo que estamos viendo actualmente es el acabose de una humanidad. Estamos viviendo lo que se denomina en el Apocalipsis de San Juan los tiempos del fin, y sin ánimo de generar en los seres humanos terrorismo psicológico de ninguna especie, queremos decirles que basta con que uno mire noticias internacionales, basta con que uno mire cómo se encuentra el mundo en este momento para nosotros entender un poco lo que está pasando. Estamos viendo el acabose y degeneración de una raza. Estamos viviendo tiempos verdaderamente apocalípticos, donde la Jerusalén se halla en guerra y donde hay guerras y rumores de guerras por todas partes del mundo. Entonces, la importancia del gnosticismo en esta época es para hacer una selección de aquella semilla, de aquellos seres humanos con valores que van a poder ser parte de una futura sexta gran raza. La importancia del gnosticismo en esta época es para que el ser humano pueda realmente generar ese punto de retorno a la divinidad. Es obvio que aquellas divinidades de los mundos internos y aquellos maestros de sabiduría a través de la historia de la humanidad,
lo que han buscado con los seres humanos es entregarles ese punto de retorno hacia sí mismos, hacia su ser interno, hacia la divinidad, hacia una religiosidad auténtica para que los seres humanos puedan salir del estado hipnótico y del hechizo colectivo en el cual se encuentran. Los seres humanos se encuentran en un estado de sueño profundo de la conciencia. Se hallan, dijéramos, como lo mencionara alegóricamente el gran Platón en aquel mito de la caverna, en uno de sus diálogos con uno de sus discípulos, los seres humanos se hallan psicológicamente metidos en una cueva oscura, no poseen luz, no poseen realidad auténtica. Los seres humanos se hallan en un estado de sueño y ellos creen que las proyecciones que tienen en su vida es lo real. Necesitamos apelar a un poder superior a la mente y ese poder es la conciencia, el alma. Necesitamos despertar, necesitamos entender qué es la vida. Necesitamos encontrar la razón misma de nuestra propia existencia. Esa es la razón fundamental del gnosticismo universal en esta época. Tratar de que los seres humanos, aquel puñado de seres humanos que realmente no están conformes con la violencia, con la guerra, con el odio, con la muerte, con la venganza, con los lujos, los placeres, puedan realmente generar ese retorno hacia lo real, hacia lo divino. Solo de esa manera podría llenarse el vacío que el ser humano posee en su interior, en su corazón. Bueno, de verdad que es algo diferente, César, porque realmente la gnosis, cuando uno la empieza a conocer, ofrece esas cosas que son diferentes a lo que en general ofrece el sistema. No se está ofreciendo o no se está, digamos, presentando la gnosis como algo que te va a salvar si rezas un par de oraciones o algo así, sino que es un proceso de vida, podría llamarse así, donde tú vas a empezar a cambiar. Entonces suena muy interesante y bueno, ojalá que las personas que están por o que ya han escuchado en alguna oportunidad y quieran seguir avanzando, pues así lo hagan, que se comuniquen con nosotros, que entren a nuestra página web, que consulten los lugares hermanos, donde personas como César pueden estar dictándoles un curso de autoconocimiento, un curso de gnosis, donde van a poder encontrar muchas más herramientas de las que hemos hablado hoy acá para cambiar la vida. Y no cambiarla en el sentido de, bueno, vas a ser millonario, sino que vas a cambiar tu vida interior, donde pues vas a poder encontrarte a ti mismo, como dice de pronto por ahí una frase, pero sobre todo esa forma de llenar ese vacío o de que no existan vacíos, como lo acaba de decir César, que hay muchos vacíos, pero porque hay mucho desconocimiento. Entonces, bueno, ahí está la importancia de por qué estudiar, por qué conocer, por qué y tratar de profundizar en lo que es gnosis y en todo lo que la gnosis nos entrega, nos da. Les queremos hacer invitación especial para que en un próximo programa que César nos acompañe, hablaremos de otros temas que van en ese orden, en esa posibilidad de que puedan ir avanzando. Si no lo pueden hacer en una parte física, pues podrían de pronto a través del programa ir conociendo de más aspectos fundamentales a la hora de avanzar en un proceso espiritual y de cambio de la vida, de un cambio radical que nos permita ser otras personas y vivir de una manera diferente. Entonces, pues agradecemos a César por haber estado acá con nosotros en Luz para la Humanidad. Entendemos que podemos de pronto contar en otras oportunidades con César, de pronto cada 15 días o cada mes, para que vayamos avanzando en estos temas. César, entonces tus palabras para los oyentes y quienes nos siguen en este momento a través de la página radio.gnosiscolombia.org. Bien, agradezco la atención prestada a los oyentes, también a los que nos siguen a través de la página. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a usted, Luz Edith, por la invitación que nos ha hecho a este programa maravilloso, Luz para la Humanidad. Con mucho gusto estaremos disponibles para
el requerimiento que nos realice usted misma cuando se vayan a realizar otras transmisiones, otros programas. Estamos prestos para eso, para transmitir el conocimiento de la Gnosis, lo que hemos aprendido, lo que estamos viviendo. Y de verdad de que pues el conocimiento de la Gnosis es un conocimiento muy extraordinario y, como tú lo dijiste acertadamente, efectivamente permite que la persona haga un cambio radical en su vida. Entendamos, a todos los que nos escuchan, que solamente cambiando interiormente podremos cambiar la sociedad y por ende el mundo. Que tengan todos Así una es. feliz mañana. Bueno, César, muchísimas gracias. Igualmente para ti, una feliz mañana para todos quienes nos escuchan, quienes nos ven. Invitación especial y última antes de terminar este programa. Hoy a las 8:30 p.m. estaremos transmitiendo un programa también en vivo que se llama Creciendo de Corazón. Estaremos por la emisora, estaremos por aquí por la página de radio.gnosiscolombia.org y también a través de la cuenta oficial de nuestra institución en Instagram, Colombia Gnosis. Ahí estaremos en estos 3 medios de comunicación para que ustedes, bueno, no se pierdan la cuarta parte del programa Creciendo de Corazón, en el que comparto con el misionero, también instructor nacional, Hugo Cardona. Y ahí estaremos con Hugo hablando sobre los elementos y el zodiaco. Los elementos y el zodiaco, que llega a su cuarta parte con el elemento agua. Entonces, quienes tengan amigos, conocidos o ustedes mismos sean de alguno de estos signos zodiacales, como son Escorpión, Cáncer y Piscis, que son los signos zodiacales de agua, pues estén ahí muy atentos para que conozcan un poco más de las características de estos signos zodiacales, su relación con el elemento, y puedan también avanzar en este propósito, que es el mismo: cambiar nuestra vida para mejorar y acercarnos más a las posibilidades de esa espiritualidad que tanto se requiere en estos momentos. Agradecemos su amable atención, su sintonía, su acompañamiento, y los esperamos en un próximo programa de Luz para la Humanidad. Agradecemos nuevamente a César Vera por haber estado acá. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.